Yo creo, después de haberos escuchado esta mañana, a mí me parece, diréis que he bebido algo en el tiempo del café, a mí me parece que las posturas no están tan alejadas como parecen. Sinceramente. Y es más, creo que lo que ha pasado en estos últimos años, si algo tienen de bueno, es que ha dado un nivel de conocimiento en la discusión mayor que el que había antes. Y incluso el propio proceso legislativo. Y por lo tanto, ahora cuando nos aproximamos a estas cuestiones de las que estamos hablando, esta intervención que yo he tenido hace algunos años sería absolutamente oscura. Hoy puede ser oscura, pero ya no tanto. Ya empezamos a distinguir lo que es actividad económica de lo que no, lo que es ánimo de lucro de lo que no, cuál es el marco de costes simplificados. Tenemos algunos referentes en España y fuera de España. Empezamos a diferenciar entre modalidades formativas que pueden dar lugar a diferentes formas de gestión. La ley lo permite. Tenemos el referente de la ley francesa reciente, la ley del 2014, que clarifica, vinculándolo a objetivos, diferentes operadores y diferentes formas de gestión. Con esos mimbres se puede hacer un cesto más racional, sin necesidad de tirarlo todo abajo y sin necesidad de partir de cero. Y esa es mi apuesta, y yo os ofrezco mi colaboración para hacerlo. A corto, los módulos no vais a tener mucho tiempo de intervenir en ellos, van a fijar los que decidan casi unilateralmente en esta convocatoria, pero no perdáis de vista el mecanismo de cálculo para futuras convocatorias. A mí me parece que va a ser muy difícil cumplir literalmente lo que dice el artículo 7 de la ley, porque me parece muy difícil, y eso ya os lo digo desde la experiencia de haber participado en algunos proyectos de costes simplificados, con alguna consultora de las que se han citado, va a ser muy difícil establecer un módulo o un sistema de módulos para todas las especialidades. Es muy complicado, tienen demasiada complejidad. Y va a ser muy difícil incluso establecerlas a nivel de familia profesional. Nosotros intentamos un mecanismo en función del modelo de aprendizaje, es decir, diferenciando entre módulos formativos que contemplan, digamos, contenidos, vamos a decir, más teóricos, más de aula, otros que contemplan más taller, porque eso cambia, digamos, la estructura de costes de cada módulo. Y eso sí que permitiría hacer agrupaciones, hacer cierto nivel de agrupaciones que luego se puedan llevar a las diferentes familias. Es decir, lo que buscábamos, al menos el grupo de consultores que trabajamos en los proyectos de referencia con ayuda europea, es establecer un sistema de módulos que se pueda llevar a todo el catálogo y que no haya que estarlo recalculando en cada ejercicio ni de manera teórica. Eso yo creo que es posible hacerlo con ayuda de los centros, es decir, con un buen mecanismo de muestreo, del coste real. Tampoco va a ser un mecanismo perfecto que cuadre el criterio de mercado, porque eso llevaría a buscar los costes, no son los mismos en esta calle que en la calle de al lado. Por lo tanto, entraríamos en una dinámica suicida de intentar optimizar, pensemos, por ejemplo, el coste metro cuadrado del aula. Pues, claro, depende de dónde esté, ya no de qué provincia, como decía algún técnico, sino de qué calle dentro de cada ciudad. Eso es una locura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que buscar un mecanismo de simplificación real, como ha hecho la Unión Europea para algunos programas, y que permita que sea transparente, digamos, el criterio de cálculo, que vosotros lo podáis controlar, digamos, viendo cuáles son las fuentes y poder corregirlo, poder alegar contra él, y que pueda tener cierta permanencia en el tiempo y que también ayude a que no tenga que cambiar el mecanismo de módulos o de costes simplificados cuando cambien las especialidades, porque esa es otra derivada que se produciría con la literalidad, ¿no? Si hay una especialidad nueva, ¿qué módulo se le aplica? Hay que esperar a que se legisle sobre ella, ¿no? Y en ese sentido, educación tiene también algunos buenos referentes en el régimen concertado de algo muy parecido a los costes simplificados con permanencia en el tiempo. Lo he dejado lo bastante oscuro, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que a eso es a lo que nos dedicamos los consultores. Nada más, lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta. También con el papel.
papel o que levante la mano. Es igual. Yo no, hacedla si queréis directamente con el micrófono. ¿Se me oye? Ah, sí. A ver, es para Jaime. Bueno, nosotros tenemos una situación particular en el País Vasco, ¿verdad? Y es que allí tenemos un organismo que es Lanbide, que está desarrollando el sistema por módulos. Y lo quiere hacer en base a dos variables. La primera es en función del convenio colectivo de la entidad contratante. A nosotros nos aplican el convenio colectivo y, por lo tanto, nos quieren pagar muy poco. Y la segunda es en función a las iniciativas de formación a la que va dirigida. De forma que si trabajamos en formación continua, el módulo sería de una manera, si trabajamos en ocupacional sería de otra manera, si trabajamos en colectivos desfavorecidos sería de otra manera. Entonces la pregunta es, Jaime, a ver si tienes respuesta, ¿cómo podemos decirle a la Administración que eso no es equitativo, no es justo, etcétera, etcétera, etcétera? Y no sé ni siquiera si tiene una base legal. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, lo primero, he olvidado, y te pido disculpas por ello, efectivamente el caso del País Vasco y de Navarra, como todo el mecanismo, digamos, de gestión de fondos es diferente, tiene cierta peculiaridad, no solo por razón de la competencia, sino por la disponibilidad de fondos derivados del cupo, ¿no? Dicho eso, a ver, esta es precisamente la discusión a la que me refería. Esta mismo puede suceder en el marco estatal. Puede suceder cuando se llegue, digamos, al desarrollo del artículo 7 de la ley en relación con el 23, nos podemos encontrar con una situación parecida a la que tú acabas de describir, perfectamente. Yo creo que ese es un enfoque equivocado, porque ese enfoque, y ahora me retrotraigo a mi paso por la administración pública de 12 años, ese enfoque normalmente está condicionado por el presupuesto que tiene el que lo hace. Y claro, ese es un mal enfoque, porque si yo tengo poco dinero en una partida y más dinero en otro, tiendo a decir que es más caro lo que se hace en este que lo que se hace en este. Eso no es verdad en términos... Y por lo tanto, efectivamente, eso sería probablemente hasta ilegal, porque estás condicionando el resultado en función de tu presupuesto. Yo esto lo he visto y seguro que vosotros también en muchos sitios, de cómo en función del presupuesto que tengo, pues las cosas valen una cosa u otra. Bueno, esto no puede ser así. El sistema de costes simplificados, para cumplir los tres requisitos, no debería tener en cuenta esos tres aspectos, por lo menos para establecer las reglas de cómputo. Es verdad que me puedes decir, hombre, una persona que tiene un problema de aprendizaje va a necesitar más tiempo, por ejemplo, o va a necesitar herramientas de apoyo curricular. Bien, pues tenlo en cuenta en los costes, pero el mecanismo de cálculo tiene que ser el mismo, no diferente y hecho a medida, porque entonces rompes el principio este de la pista de auditoría. Eso en cuanto a la división por tipologías, por decirlo de alguna manera. Y después el tema del convenio colectivo. Claro, el tema del convenio colectivo es un indicador más. Tú cuando, vuelvo al ejemplo que ponía antes de un restaurante, cuando a nosotros nos dan un precio de 12 euros menú, el convenio colectivo para nosotros es una variable más. ¿Cuál es el mix de costes que hay detrás? No lo sé y aparte no me importa mucho. Para mí, lo que estoy comparando es que al final me cuesta 12 euros y eso lo puedo comparar con el restaurante de al lado que me ofrece 13 por lo mismo. La estructura de costes aguas arriba, en una actividad económica, claramente, forma parte del que presta el servicio. Y tiene que ver con en qué momento está de la amortización de su local, es decir, con variables que son imposibles de establecer desde el otro lado de la mesa, ¿no? Mira, oiga, este es mi problema, es decir, yo ahora acabo de hacer la inversión de local, estoy pagando, y el de al lado te dirá, pues mire, yo pago más al personal porque ya tengo amortizado el local. Este no es la cuestión. La cuestión es si el precio final, esos 12, 14 euros menú, son razonables o no con los criterios que yo he explicado. Es decir, a mí me parece bueno, hago un paréntesis, yo he tenido alguna conversación con gente de Lanbide, o sea que tienen mi opinión a este respecto, es muy reciente. Me parece un mal mecanismo el que han iniciado para el uso de costes simplificados. Me parece que no es, honestamente lo digo, creo que os va a llevar a una mala estimación de los módulos. Y por último, me parece
muy complicado desde el punto de vista de la unidad de mercado el que se empiece a hacer ese ejercicio en cada comunidad autónoma y en cada organismo. Me parece, y más en el contexto de una convocatoria estatal, un ejercicio difícil, sobre todo cuando todavía no se han fijado los criterios generales, que yo sí que creo que corresponden a la Administración General del Estado, sobre el cómo hacerlo. No olvidemos aquí, estamos en el ámbito laboral, legislación laboral, competencia estatal, a pesar del cupo vasco. Sí que tenías, Alfonso, que es una pregunta. Un comentario. Yo creo que yo añadiría a lo que ha dicho Jaime. Por cierto, permíteme felicitarte por tu intervención. Ha sido, como siempre, magnífica. Añadiría una dificultad de orden conceptual al tema de los módulos. En España, el módulo se liga, en términos prácticos, a la concertada. El módulo a tanto alzado. La concertada, como su propio nombre indica, se relaciona conceptualmente con el concierto. Y el concierto, necesariamente, según la ley, debe referirse a un servicio público. Y la ley del sistema de formación profesional para el empleo no declara la formación para el empleo como un servicio público. Siempre habrá alguien que querrá que seamos un subsistema o una subcontrata o un subsector, pero bueno, la ley dice sistema y yo me quedo con eso. Por tanto, hay dificultades conceptuales importantes. Yo no creo que haya nadie bueno, salvo vosotros mismos, pero después de vosotros mismos no creo que haya nadie más interesado que yo en un sistema de módulos, porque nosotros además tenemos que hacer las liquidaciones y el trabajo ingente que nos toca hacer, y no siempre ponderado y agradecido, pues se simplificaría muchísimo con este sistema. Pero claro, yo también creo que hay que poner las expectativas en sus justos términos, porque crear módulos económicos de precio justo, como Matías Prats, de precio justo, Joaquín Prats, para 2.000 acciones formativas multiplicadas por 2, o sea, 2.000 presenciales y 2.000 en teleformación, no es algo que se pueda hacer ni a corto ni a medio plazo. Mi pregunta, en este sentido, es si tú concibes, a nivel conceptual o a nivel macro, un sistema de acciones modulables y de acciones no modulables. Es decir, que si tú crees que es posible que convivan en un sistema de justificación acciones que por su naturaleza sean susceptibles de una modulación y acciones que no lo sean y tenga que ir a otro sistema. También rebajar un poco las expectativas en un sentido. El dictamen de la Comisión Europea de 2008 ya dijo que el sistema de costes máximos español era apropiado para la justificación del Fondo Social Europeo. Y esto no ha evitado que tengamos que estar permanentemente acudiendo a tribunales y fiscalías explicando cómo es posible que, aplicando la Fundación Tripartita, costes máximos, estén poniendo en duda a los juzgados y tribunales que los costes son justos, son adecuados. Esto es un problema importante, serio, y además creo que vamos a más, porque cada vez nos toca más ir a foros de este tipo, ¿no?, donde se está jugando, por cierto, penas de cárcel. La segunda pregunta que te quería hacer respecto al módulo es, siendo un precio justo, si es compatible la idea de módulo con la idea de concurrencia. Es decir, si el precio es justo, ¿en qué concurrimos entonces? Si es que es posible concurrir. Y finalmente un comentario. Yo creo, como en todo, y esto barreré para mi casa, creo que no se puede ignorar el papel del diálogo social también en la conformación de los módulos, si es que el sistema quiere ser aceptado. Me explicaré. En este momento sabéis que la convocatoria recoge un proyecto de precios tipo, de precios máximos por acción y por participante, que está siendo sometido a la consideración de las comisiones paritarias sectoriales. Creo que es lo lógico y creo que es lo justo. Ningún sistema que quiera ser transparente, que quiera ser objetivo y que quiera ser reconocible y aceptable por todas las partes del asunto puede ignorar el papel de los agentes sociales también en esto, que es un tema aparentemente técnico, pero que tiene una carga también de credibilidad y de transparencia importante. Si aspiramos a un sistema de módulos que sea útil para el sistema y que sea útil también para mí como liquidador de los planes, necesitamos un sistema que sea aceptado y que sea transparente. Y en eso, por mucho tecnicismo y consultoría que le queramos echar, si no contamos con los agentes sociales, realmente el sistema no prosperará. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. No seré yo el que me oponga al papel de los agentes sociales. Lo llevo defendiendo desde hace muchos años. Es más, creo que es uno de los defectos que tiene el nuevo sistema, es precisamente ese. Pero sin ánimo de polemizar.
por responder a tu pregunta. La primera, si cabe un sistema mixto de módulos y no, o de acciones modulables y acciones no modulables, si lo he entendido bien. Yo creo que sí, y además es que yo creo que va a ser necesario. O sea, yo creo que va a ser muy difícil un sistema universal que dé cobertura a todo. Entre otras cosas porque esa es mi preocupación con la referencia al artículo 20.3. El artículo 20.3 se refiere a un catálogo como si el catálogo fuera, a ver, entiéndase bien, todo uno. No, quiero decir que hablamos de un catálogo y se puede hacer un catálogo, pero dentro de un catálogo va a haber cosas distintas. Con lo cual, cuando hacemos un catálogo que dentro tiene cosas diferentes, pues vale, le podemos llamar catálogo único, pero no lo será, porque dentro tiene cosas diferentes. Y además es que eso siempre va así, porque siempre va a haber innovación en la estructura curricular, por decirlo en términos clásicos, de las especialidades formativas, ¿no? Y siempre va a haber especialidades nuevas y siempre va a haber cursos con compromisos de contratación que dé lugar a especialidades nuevas. Por lo tanto, un sistema universal aplicable a todo el catálogo en tiempo real a mí me parece una quimera. O sea que necesariamente yo creo que el sistema va abocado a funcionar en dos velocidades, con módulos y sin módulos, como ya pasaba en el Plan FIP en su momento, si recuerdas. Había módulos máximos y luego había un cálculo a tanto alzado para especialidades fundamentalmente con compromiso de contratación o emergentes. Creo recordar que incluso que en algún año se llegó a limitar, que es una idea, se llegó a limitar el porcentaje de ese tipo de especialidades no modulares para no desvirtuar el conjunto de la oferta, claro, porque si al final la excepción se convierte en regla, pues ni el catálogo ni los módulos sirven para nada. Y creo recordar que algún año las comunidades autónomas negociamos un porcentaje, no sé, el 5%, el 8%, una cosa así, del máximo, digamos, que no se fijase por el criterio general. Esa puede ser una idea y permite atender, digamos, las novedades. Otra cosa, tiene razón en una puntualización que es correcta. A lo que hace referencia al borrador que yo he visto es a tipos máximos, a módulos máximos, a costes máximos. Y en ese sentido deja abierta la posibilidad, lógicamente, de que haya concurrencia competitiva, porque cabe bajarlos. Lo que pasa es que eso genera también un riesgo, si no se regula de alguna manera, hay que establecer, digamos, criterios cualitativos. Jaime, pero me refería a los módulos en concreto. Si en un supuesto de que ya existieran módulos, si esos módulos, no los costes máximos que tenemos ahora, sino los módulos de los que tú has hablado. Sí. Un sistema de costes simplificados, como los que apunta, por ejemplo, la Comisión, no es un sistema pensado para la concurrencia competitiva, porque, como tú bien has dicho, está pensado en regímenes de concierto, o por lo menos de planificación plurianual, como sucede, por ejemplo, en Alemania, con el coste, creo recordar que es 6 euros hora, sin ser servicio público, ¿eh? O sea, a mí no me parece incompatible ese mecanismo con que sea servicio público. Eso lo podríamos discutir aparte, porque ya me parece una cosa muy, 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 muy fina, que además seguro que estaríamos de acuerdo, sin necesidad de que sea servicio público. Entre otras cosas, para evitar caernos en el lado de educación ya que me imagino que es por lo que lo decías. Obligatorio y además de cobertura universal. Ahí estaríamos de acuerdo seguro. Entonces, yo creo que ese sistema dificulta mucho la concurrencia competitiva y abocaría a un sistema más bien de cheque de servicio por coste unitario. No sé si estás de acuerdo. Bueno, había por aquí... sí, voy a hacer una que creo que han mandado hace un momento, que la han mandado en papel, ahora pasamos. Bueno, aquí hacen una pregunta que dicen que sí, que la hacen para ti, aunque voy a comentar una cosilla yo. Jaime, ¿crees que CECAP debe destinar sus esfuerzos en demostrar en el Estado o en Bruselas que la formación es actividad económica, o colaborar con la Administración en desarrollar un módulo o unos módulos los más correctos posibles? Bueno, yo aquí, sobre esta pregunta, comentar que creo que son dos cosas que no son incompatibles, ¿no? Ahí voy a contestar yo en parte, que creo que no son incompatibles. En estos momentos lo que la ley contempla es una justificación por módulos. Ahora mismo la única experiencia que hemos tenido de que se haya ido a licitación o concurso ha sido en la Comunidad de Madrid, y se han terminado haciendo los cursos a 18 euros la hora, ¿no? Entonces, la parte de intentar demostrar en Bruselas que es actividad económica, creo que ya hay una sentencia que lo ha dicho. O sea, yo creo que eso más o menos estaría conseguido. El mayor problema sería en cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es ir a concurso puro.
Si no vamos a un concurso donde se delimite la bajada económica, que creo que es un poquito en la misma línea que estaba preguntando Alfonso, si no se concursa en bajada económica, ¿en qué se concurre? Hombre, yo creo que hay muchos criterios de concurrencia, como es la calidad, la experiencia, las certificaciones que una entidad tenga. Bueno, pues hay otros criterios, no solamente el precio. Y es que yo creo que lo que tenemos que defender principalmente en el modelo en el que sea, defender esa concurrencia en aspectos que no sea el precio, ¿no? Pero la parte de en qué tenemos que destinar los recursos, hombre, yo creo que hacia las dos cosas. Hace no mucho nos dio un informe Garrigues donde nos desaconsejaba completamente ir a licitación o concurso, y la ley va hacia los módulos, pero no quita que si se consigue pelear un modelo de concurso donde se esté limitando la bajada económica, pues en ese escenario también podamos jugar. Bueno, yo la parte de lo que debe hacer o no debe hacer CECAP se lo trasladaría a Pedro, pero yo creo que como en todas las organizaciones hay cuestiones coyunturales en las que hay que estar y hay otras de medio y largo plazo. O sea, ahora mismo no está sobre la mesa la discusión sobre si es o no actividad económica, ¿no? Pero es una discusión que no hay que perder de vista en el medio o largo plazo, ¿no? Me parece que es compatible el estar, digamos, en el debate de esta convocatoria y al mismo tiempo en el de la ley y al mismo tiempo en el de la reforma del marco global. Es compatible y son momentos diferentes, ritmos diferentes, y una organización tiene que velar, entiendo, por los intereses de sus asociados a corto, a medio y a largo plazo. Esto sería lo lógico. Sobre la otra cuestión. A ver, es que a mí lo que me parece muy peligroso de este modelo, con módulos, sin módulos, con conciertos, sin conciertos, toda la discusión, lo que me parece peligroso para mantener un poco un criterio de fondo es que desaparezca completamente la referencia del sector privado puro. Yo creo que todos los mecanismos, porque si no caemos en la imposibilidad del cálculo de costes. No voy a explicarlo aquí porque no procede, pero si nuestro único mecanismo de determinación de los costes de una actividad es el de módulos, si nuestro único mecanismo, sin ningún referente, es el de las subvenciones o incluso el de los contratos, pues el sistema se cae. Es muy conocida la anécdota de cómo se determinaban los costes en el modelo de economía planificada soviética, porque lo explicó públicamente Gorbachov en los años 90 y muy reiteradamente, y decía que como era imposible calcular los costes, no podían calcular los costes, por lo tanto no podían calcular los precios, porque había un solo operador y ponía el precio que le parecía en cada momento, pues lo que hacían era traducían al ruso las listas de precios de los grandes almacenes americanos y eso era lo que marcaba los precios. Bueno, esa es una manera muy peligrosa de hacer las cosas, porque eso no se correspondía para nada con el poder adquisitivo del que compraba, con lo cual era imposible, ¿no? Y eso llevaba a situaciones esperpénticas. Por lo tanto, yo creo que cualquier modelo de oferta, ya por llamarlo de manera que nos entendamos todos, presupone que hay un modelo de demanda. No el modelo de demanda al que nos hemos referido habitualmente, de bonificada, no, sino un modelo de demanda en libre concurrencia, donde alguien ofrece un servicio y alguien lo compra. Ese modelo de demanda, que está muy disminuido en nuestro modelo, es una de las dificultades que tenemos. Nosotros ahora tenemos muchas dificultades para calcular precios porque no tenemos precios de referencia privados, o tenemos muy pocos. En algunas especialidades ninguno, no existe oferta y demanda privada de algunas especialidades. Y eso hace que el sistema corra el riesgo de convertirse en el sistema de módulos, aunque esté muy bien hecho el ejercicio de cálculo y tal, que sea un sistema completamente teórico y alejado de la realidad productiva. Con lo cual yo creo que uno de los defectos, ya por ir al origen del sistema, es que en su ánimo, digamos, de regular lo que cae dentro del sistema como tal, por lo tanto, de lo que es responsabilidad de las administraciones públicas, dificulta, voy a dejarlo ahí, lo que es la actividad privada pura y, por lo tanto, pierde de referencia aspectos de calidad, aspectos de innovación y aspectos de precio. No solo el precio, aspectos de calidad, aspectos de innovación y aspectos del precio, que se deberían dar en el mercado libre, por decirlo de alguna manera.
Ese es el motivo de verdad por el que yo defiendo el concepto de actividad económica, porque si no, se nos cae, a mi modo de ver, se cae el sistema entero, también la parte pública del sistema. Chusa, creo que... Hola. Bueno, esto que acabas de decir me parece que es la clave de todo. Creo que cualquier chico que haya o chica que haya hecho el bachillerato sabe que lo que hacen nuestras empresas es una actividad económica. No hay otra vuelta de hoja. Incluso el secretario de Estado lo reconoció en una reunión en la que estuvimos, nos reconoció que nosotros hacíamos una actividad económica y que era lógico que tuviéramos o que pudiéramos tener un beneficio, ¿no? Cuando se habla de que si estamos en una subvención no podemos ganar dinero, yo me plantearía también que lo que no debemos estar es como beneficiarios de una subvención. Nosotros, mi empresa no tiene por qué ser adjudicataria como beneficiaria de... ¿no? Nosotros hacemos un trabajo y por ese trabajo se nos paga. Entonces, quizá también hubiera que arreglar quién es el sujeto o el beneficiario de la subvención. ¿Somos las empresas de formación los beneficiarios? En absoluto. Los beneficiarios son los propios alumnos o, en todo caso, la formación en sí, el plan de formación que la administración de turno quiera realizar. Nosotros, nuestro trabajo sería realizar eso en unas condiciones estipuladas, por un precio estipulado, en un tiempo que se nos indique. Pero con ello lo único que tendríamos que presentar es una factura por lo que nos van a pagar y que la Administración simplemente constate si hemos cumplido o no cumplido con, digamos, con ese contrato, porque en realidad sería o acabaría siendo un contrato, dicho en términos un poco coloquiales, ¿no? Pero entiendo que serviría tanto el módulo, o sea, la fórmula de contratación con control en cuanto al precio, porque entonces incide en la calidad efectivamente y en otros condicionantes como la innovación, y también en un sistema de subvenciones, dejando de ser beneficiarios las empresas de formación de esa subvención. No sé, ¿cómo lo ves? Yo estaría de acuerdo, pero es que eso es muy complicado con los términos de la Ley de Subvenciones, de la Ley 30 y de las convocatorias de subvenciones como la que estamos comentando. Pero eso es sentido común. Ya, pero el problema de los marcos jurídicos es que conducen, digamos, a realidades distintas según cuál sea su punto de partida. Y estando de acuerdo en que es una actividad económica, lo que estamos haciendo es someter una parte de la actividad económica, en este contexto, a una no actividad económica. Por eso es subvencionado. Y eso genera una dualidad en un centro que es insostenible, porque vosotros operáis en el ámbito privado prestando un servicio por el que cobráis con vuestro beneficio y en otro caso recibiendo una subvención en la que la ley de subvenciones dice que no se puede tener una subvención. Por eso decía en un momento determinado, cuando intercambiaba opiniones con Alfonso, que eso a lo que aboca en el mejor de los casos es a un modelo de cheque de servicio, porque en ese caso sí que es obvio que la persona beneficiaria subvencionada es el alumno. Es otro modelo que aquí está implícito. Y por eso mi apelación a la certidumbre o a la seguridad jurídica es que nosotros, si leemos los textos legales, tenemos todos los modelos juntos, porque si se habla de cheque de servicio en la ley, en el programa electoral de algún partido, se habla de subvenciones, pero también de contratos, se habla de servicio público, pero de no servicio público, se habla de actividad económica, pero claro... A mí eso es lo que me preocupa del sistema y yo es que creo que los modelos, es un modelo dual en el que una cosa es según el perfil del... Voy a coger lo que decía Alfonso, según el perfil, ya no digo de mi opinión o de la suya, sino del fiscal o del juez de turno, es una cosa u otra, según la ley que se mire. Es un sistema de inseguridad jurídica tremenda. Y esa es mi reivindicación. Yo no quiero estar tanto en la discusión de fondo que
tengo mis opiniones, lógicamente, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos, que es un contexto ya de una ley publicada, lo que hay que pedirle a las leyes es que clarifiquen precisamente estas cuestiones. Y no lo clarifica. Estarás conmigo en que la ley no lo clarifica. Por eso estamos hablando de esto. Con lo cual, yo estaría encantado de tomar tu punto de vista, lo compartiría, pero no os voy a engañar. Eso no es lo que dice la ley. Hay referencias a la ley de subvenciones. Mira, yo recomiendo, si yo tuviera que recomendarle a alguien, para no tenerse que leer todo, que leyera algo que pueda leer en 15 segundos, a alguien que venga. De hecho, tengo un amigo que viene de fuera de España que me ha pedido que le explique cómo funciona el sistema y le he dado solo un artículo a leer, que es el artículo 1 del borrador de convocatoria. Por cierto, ahí he utilizado el borrador que tengo. El artículo 1 del borrador de convocatoria, si lo leéis, es que no lo tengo aquí impreso delante, yo creo que es muy sintomático. Insisto, el borrador que manejamos, pero que dice: la presente resolución tiene por objeto la aprobación de una convocatoria de subvenciones para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, de acuerdo con la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y las bases reguladoras establecidas en la Orden TAS 18/2008, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación y de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de aplicación de la citada ley y la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado. No sé si es este el correcto, pero será parecido. Si yo intento explicar esto, ya no lo intento, si yo intento explicar esto, pues vamos, ya manifiesto mi incapacidad. Porque además tiene, para hilar fino, tiene derivadas en las que cada inciso abre dos derivadas. Una para no meterse en el terreno educativo y sin el laboral, uno para quedarse en el ámbito estatal y no en el autonómico, otro para hablar de subvenciones y no de actividades económicas, otro para hacer referencia al subsistema, pero al sistema, porque la ley deja vigente parte del Real Decreto. Yo se lo he pasado a algún amigo profesor en una facultad de Derecho. No sé qué uso hará de él. Bueno, no de este, pero de la del año pasado. Y la verdad, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por la seguridad jurídica, porque es la única manera de poder moverse. Y en el caso vuestro como empresarios, vamos, me parece que la seguridad jurídica, no hace falta decirlo en esta casa, es el fundamento de cualquier actividad económica, por lo menos que implique inversión, en fin, cierto nivel de planificación, contratar personal, disponer de medios. Yo no recomendaría a un inversor que invirtiera en este contexto. Muy breve, porque sí. Que nada, porque lo que ha leído Jaime fuera de contexto es hasta divertido, está escrito en tripartés, no lo entiende nadie. Yo me he quejado públicamente de esto, de que seguimos hablando a gente que nos escucha pero que no nos entiende porque somos incapaces de hacernos entender. Pero hay algo que no se ha dicho aquí hoy en esta jornada y que es probablemente la clave. Lo que nos estamos jugando con esta convocatoria no solamente son los 150.000 familias a las que hablábamos antes, también nos estamos asegurando la vigencia y la permanencia de un sistema. La ley ya está impugnada, la ha impugnado la Generalitat de Cataluña, la convocatoria seguramente lo será. Ha habido impugnaciones anteriores. Hasta ahora, afortunadamente, todas las impugnaciones que han tenido que ver con formación para el empleo, no con formación de desempleados, se han ganado. Hay una doctrina del Tribunal Constitucional vigente, clara, sobre los requisitos que debe tener una convocatoria estatal para no ser inconstitucional. Y estas parrafadas un poco fuera de lugar, como la que ha leído Jaime, tienen ese propósito.
Cuando leáis la exposición de motivos os pasará algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el texto se ha hecho con la prudencia y con la sensibilidad que requiere una convocatoria de este tipo para que no sea impugnada por razones de inconstitucionalidad. Y gran parte de la carga política y administrativa que hay en la convocatoria tiene mucho que ver con esto. Porque ¿de qué nos sirve una convocatoria de 250 millones o de lo que sea, destinada a 10.000 centros o lo que sea, si dentro de 15 días el Tribunal Constitucional dice que esto vulnera la Constitución española? Cosa que hasta ahora, afortunadamente, como digo, no ha pasado. Pero no ha pasado precisamente por haber hecho ese ejercicio un poco retórico, quizá, de salvaguarda también de los principios que se pretenden respetar de nuestra Constitución. O sea que yo sí animo a que se invierta en esto, ¿eh? Bueno, si yo no digo que esté mal, ¿eh? Si yo lo entiendo. He dicho además que técnicamente me parece lo correcto. Lo que pasa es que pone en evidencia que es un... Vamos a decir que es un sistema complejo. Que es un sistema complejo. Mira, os voy a recomendar un libro que algunos ya me habéis oído citar reiteradamente. Es un libro que no tiene nada que ver con esto, o sí, porque es de 1989. Ese libro se titula en español La lógica del fracaso. Y lo que cuenta precisamente es cómo se produce la toma de decisiones en situaciones complejas. Es de un alemán que se llama Dietrich Dorner y está editado en España por Modus Laborandi. Como está escrito en el año 89, no cabe pensar que él vaya escrito pensando ni en la fundación estatal ni en la formación para el empleo en España. Como además él es catedrático de universidad y escribe en alemán, tampoco que estuviera pensando en nuestro sistema. Pero ya veréis, y si no me lo reconoceréis, como cuando lo leáis, inevitablemente pensaréis en el sistema y entenderéis por qué el libro se titula La lógica del fracaso. Y lo grave es lo que acaba de decir Alfonso. Lo grave es que aplicar criterios de lógica de fracaso en un contexto tan importante como el de la cualificación del capital humano es peligroso. Y no importa tanto al final las convocatorias, los módulos, esto es lo secundario. Vamos a cerrar, yo también quiero animar a invertir. De hecho, yo creo que tenemos que agradecer al Tripartés, y que ya estamos avezados en el Tripartés, el que todavía las grandes estructuras o las grandes empresas no hayan entrado en esto de la formación. No tenemos a Rasta, Tadeco, a las grandes, ¿no? En cuanto esto tenga otra seguridad jurídica y nos cambiéis el Tripartés por no sé cómo se llama ahora con la Fundación Estatal, pues ya vendrán otros operadores, ¿no? Pero bueno, de momento, gracias a los cursos que hemos ido dando sin bonificar, además de Tripartés, lo tenemos más controlado. Pues si os parece, pasamos a la clausura. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando porque se nos ha hecho un poco larga la mañana, pero creo que ha sido muy, muy interesante. Permitidme simplemente alguna anotación a modo de resumen de esta interesantísima jornada, pero me gustaría comenzar con algo que ya Leonardo da Vinci hace muchos años afirmó en pleno Renacimiento, cuando dijo que no estamos en una época de cambios, sino ante un cambio de época. Y yo creo que ahora mismo este sector, nuestro sector, está justamente en este momento, ¿no? por muchos motivos, ¿no? En la primera mesa de agentes sociales, bueno, constatamos algo que ya sabíamos, ¿no? Y es que, pues de alguna manera, a ellos no les gusta esta ley, e incluso una afirmación de que la ley está muerta antes de nacer, ¿no? Bueno, era algo que sabíamos, pero también tenemos muy claro, y ahí enlazo con un comentario que dijo Cosío ahora en su intervención, lo interesante que son este tipo de foros y este tipo de intercambio de opiniones, ¿no? Yo creo que somos conscientes que todos estamos en el mismo carro, y que en este caso administración, agentes sociales y sector debemos ir de la mano, ¿no? En lo que
a nosotros nos concierne y un poco a lo que es la ley, pues efectivamente entendemos que es una ley que es mejorable, claramente mejorable. Hay que avanzar en la justificación de módulos. Hemos pasado a financiar a la administración, antes se entregaba al 100% y ahora hemos pasado a un 25, 35, 40 pendiente de hacer toda la justificación, con lo cual en este caso sí estamos financiando a la administración. Hay que actualizar los módulos al IPC y yo creo que es muy urgente, y lo hemos comentado, el desarrollo reglamentario, ¿no? Sí tenemos que tener una cosa clara, y es que hasta que en este país no se tenga claro que esta actividad económica debe ser un sector estratégico, hablaremos mucho de ello, pero lo practicaremos muy poco, ¿no? Y aquí me gustaría afirmar que si todos tuviésemos claro, si todos los que intervenimos en el sistema tuviésemos claro que la formación de todos los trabajadores de un país es igual a la competitividad del país, seguro que actuaríamos de una forma diferente. Lo que pasa que, igual que ocurre con la ley de educación, nadie se pone de acuerdo, aquí cada uno va a su bola, permitirme la expresión, y esto importa muy poco. Con lo cual, probablemente, los problemas que tenemos como de pérdida de competitividad como país, en parte, vienen de que no nos hemos puesto de acuerdo en actuar todos los que estamos en este sector, y sobre todo la administración, en darle la importancia que la formación como tal tiene. Y ahí nosotros somos unos agentes, digamos, unos participantes que vamos a trabajar y que vamos a ir de la mano, además de la administración. En algunos casos yo creo que lo único que se nos hace es ponernos zancadillas, ¿no? Inconvenientes y pegas, ¿no? En todo caso, yo, como también ha afirmado Lorenzo, yo también invertiría en este sector. Quedémonos con la parte positiva y seguro que el futuro va a ser mucho más positivo. Presidente, tienes la palabra para clausurar. Muchas gracias, Luis. Bueno, quiero agradeceros a todos los ponentes vuestra participación, la asistencia también a todos los que estáis aquí en Madrid, también a todos los que nos vais a seguir a través de nuestra página web. Es la primera jornada que esperamos hacer, después de muchas más, y me quedo también con lo que decía Alfonso antes, de que esta ley no tiene padre. Los que todos las criticaban, otros bien, sí, pero todo el mundo está de acuerdo que era necesaria. Era una ley absolutamente necesaria e imprescindible. Ahora veremos si se puede mejorar, si hay reglamento que la desarrolle, pero era absolutamente fundamental para el sector. Se puede mejorar, veremos. El hombre más informado de la sala, que fue Sebastián, porque era el único que tenía el reglamento, por el que todos suspirábamos, la verdad nos lanzó un jarrón de agua fría, porque yo he hablado después con él, no estáis, pero os lo cuento yo, creo que no está allá, ¿no? Sí, está allá. Entonces no lo digo, ¿no? Pero me permites que lo diga, ¿no? Es decir, que el reglamento, el tema de módulos y otras cosas, no dice nada, ¿verdad, Sebastián? Nada que nos pudiera a nosotros, digamos, complacer en esta línea, ¿no? Pero bueno, y también comentaba Sebastián también algunas otras cosas, ¿no? que en las licitaciones, el tema de las licitaciones a la baja. Es decir, cuando nosotros encargamos a Garrigues el informe hace años de la directiva, nos informaba claramente que el sistema que a veces nosotros siempre propugnábamos de la licitación pública, en nuestro caso, sería un desastre desde el punto de vista económico, porque a veces nosotros, en las empresas, somos un poco caníbales, es decir, porque a veces criticamos a la administración y tal y cual, pero en su sector también hay mucho hooligan, y tiran los precios, y en algunas comunidades incluso no se estaba ni siquiera respetando el convenio colectivo. Y ahí enlazo con lo que decía también Jaime, con el convenio colectivo y con lo que dice el País Vasco, es de mínimos, que es lo que hay que defender. El convenio colectivo lo que fija son mínimos. Es decir, ninguna empresa está obligada, la administración menos, a pagar ese mínimo. Y el máximo no está fijado, con lo cual eso se puede sortear para esto. En cuanto a lo que decía también Paco de comisiones, nos hacía una reflexión que yo quiero hacerla como presidente de CECAP hoy.
que no nos quedemos solo con el tema de las subvenciones, que nosotros insistíamos antes de que existieran subvenciones, que no estemos absolutamente dependientes de las subvenciones, porque si no, el futuro puede ser negro, el futuro a largo plazo, sobre todo el futuro, como decía Alfonso, de esas 150.000 familias que viven del sector. Hay que estar pendientes de las otras posibilidades que tenemos y que reivindicamos, que están ahí y a las que siempre nos hemos dedicado, y cuando en algún año dejen de existir las subvenciones, seguiremos dedicándonos y seguiremos siendo sector. Nosotros no hemos nacido para gestionar subvenciones, nos adaptamos a los tiempos para esto. Bueno, también lo que decía Lorenzo, yo subrayo un detalle muy importante. Cuidado con la penalización del 10% que finalmente queda. ¿Con quién os agrupáis? Un 10% es una penalización excesiva. Podemos ir con la mejor fe, con los mejores compañeros de viaje y tener un traspiés, porque un 10% le puede pasar en realidad a cualquiera. Importante. Nosotros lo transmitíamos al secretario de Estado. Cuidado, que esta esperanza para nosotros se puede convertir en una trampa mortal. Puede ser la ruina de muchos. Yo tengo la esperanza de que ese tema sí se ha corregido, o se va a corregir. No en la cuantía que estaba antes, pero sí no quedará en el 10%. Eso es lo que espero, porque la Administración también ha sido consciente, y lo digo también, es decir, y viene a consecuencia de que en los planes anteriores, pues las consultoras, lógicamente, han intentado ir a la mayor puntuación y se han puesto en unas condiciones irrealizables en planes que al final no se ejecutaban, porque eran ejecutables. Entonces, pasamos igual, como decía Alfonso, de la barra libre a la ley seca. Ahora nos toca ley seca. Bueno, nada más por mi parte. A Jaime lo vamos a seguir invitando, como siempre, molestando y tal, igual, porque es un experto en estos temas, en los módulos. Es una nueva etapa la que a nosotros, con los módulos, se nos abre. Estamos en la encrucijada, pero seguramente podamos tener una oportunidad. Juan Carlos, que no está ya desde hoy, se ha tenido que marchar, nos introducía en el tema de que decía que lo que no se evalúa, se devalúa. Yo a veces también, en confianza, de calidad, la calidad. Está muy bien valorar la calidad, y esto es, pero en realidad, entre nosotros, que nos digamos esto, 6 horas de clase, hablo de desempleados, ¿qué calidad puede haber? O sea, la hay, porque tenemos magníficos profesores, etcétera, etcétera. Pero en realidad la reflexión es estos certificados de profesionalidad. 6 horas de clases, que realmente la calidad en desempleados a veces, cuando vienen alumnos obligados a hacer formación, calidad, es decir, hay que ir. Hoy estamos hablando del borrador de la convocatoria, pero otro día hablaremos de la realidad, de lo que nosotros sabemos que nos dedicamos a eso, y que a veces los políticos, y desde luego no conocen, y a veces gente de la Administración, pues tampoco, porque no es su trabajo en el día a día, pero nosotros lo conocemos, y como entidades colaboradoras debemos colaborar también transmitiendo esta información. Y bueno, ya para acabar, quiero agradecer la presencia hoy de Javier Jiménez, para estar con nosotros, y además adelantaros, invitaros al homenaje que justamente le vamos a tributar a finales de año en la próxima jornada sectorial, y pido un aplauso para él. Bueno, me parece que tenemos en la comisión, ¿no? Sí, a 4:15. A las 4:15, ¿no? Sí, vamos a retrasar un poquito el inicio de la comisión. No podemos retrasarlo mucho más porque hay gente que no está ahora aquí, que viene a la comisión esta tarde. Sabéis que es una comisión abierta para todos, donde intentaremos desgranar un poquito más a nivel técnico ese borrador de convocatoria. Y nada, pues estáis todos invitados. Lo pasamos a las 4:15 para que dé tiempo a pinchar algo. Vale. Muchas gracias. Sí.